La gran noticia científica de este año ha sido el descubrimiento de que el grafeno bicapa rotado con ángulo mágico es superconductor, no convencional. Es decir, su estado neutro es un aislante MOT. Y esto es muy interesante porque además somos españoles y lo ha logrado un español, un físico valenciano emigrado en Estados Unidos. Es profesor del MIT, del MIT, el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Ha estado esta semana aquí al lado, en Donostia, impartiendo una charla en el Congreso Graphene Week, que se ha celebrado en nuestro país. ¿Por qué este es un resultado muy importante? Pues fundamentalmente porque nos va a ayudar a entender mejor los superconductores. Yo creo que casi todos sabéis lo que son los superconductores. Son materiales que conducen la electricidad sin pérdidas y que tienen, esa propiedad llamativa que nos muestra Antonio Martínez Ron en órbita Laika, que repelen campos magnéticos y, por lo tanto, permiten la levitación. Por supuesto, el campo magnético penetra un poquito en el material, pero en el interior del material, en general, repele el campo magnético. ¿Cómo funcionan los superconductores? La teoría básica que explica los superconductores convencionales nos dice que dos electrones que tienen la misma carga y que, por tanto, se repelen, pueden atraerse a muy baja temperatura, gracias a la intervención del medio, de los iones del material. Un electrón, si hay suficientes electrones, por supuesto, un electrón pasa por el material, genera una onda en los iones y otro electrón ve esa onda y se siente atraído por el otro electrón. Ambos electrones se mueven al unísono, con la misma fase, con espines opuestos y con momentos, velocidades opuestas. El estado de todos esos pares de Cooper, se llaman estas parejitas, es un estado condensado Bose-Einstein, es decir, un estado cuántico de la materia macroscópico. Hay dos tipos de superconductores, en función de si la distancia entre los dos electrones es más grande o más pequeña que la longitud de penetración de los campos magnéticos en el material. Los superconductores de tipo 2 es cuando la distancia es más pequeña que lo que penetran los campos magnéticos, lo que permite que en el interior del material convivan una fase normal y una fase superconductora. Se forman vórtices en cuyo centro está la fase normal y alrededor está la fase superconductora. Y eso nos permite que el superconductor soporte grandes corrientes eléctricas y se puedan fabricar imanes muy poderosos con los superconductores de tipo 2. Muchos elementos de la tabla periódica son superconductores. Sin embargo, los buenos conductores, como el cobre, la plata, el oro, el grafeno, no pueden ser superconductores. ¿Por qué son buenos conductores? Porque la interacción entre los electrones y los iones es muy débil, tan débil que no pueden formar pares de Cooper por la teoría convencional. Este año habréis conocido la noticia de que unos indios han fabricado unas nanopartículas de oro con incrustaciones de nanopartículas de plata y que es superconductor a alta temperatura. Afirman alcanzar temperatura ambiente, a presión ambiental. Nadie se lo cree. Todo el mundo piensa que son un OSNI, un objeto superconductor no identificado. El récord actual de temperatura en superconductores convencionales ronda los 40 Kelvin, 40 grados sobre el cero absoluto. A altas presiones, como 200 gigapascales, es decir, unos 2 millones de atmósferas, yo puedo lograr que un superconductor convencional, como recientemente un hidruro de lantano, alcance temperaturas críticas de 260 Kelvin. Pero la superconductividad convencional parece que no nos va a permitir llegar a temperatura ambiente. Hay otros materiales que se descubrieron hace 30 años, que son unas cerámicas aislantes, no conducen la electricidad, pero que a muy baja temperatura se vuelven superconductores y tienen el récord de superconductividad a presión ambiental, a una atmósfera, en concreto unos 164 Kelvin. Son cupratos nicturos. Son materiales muy complicados que todavía no entendemos. No sabemos por qué superconducen. Y llevamos 30 años investigando los físicos teóricos. Son materiales muy complicados. Se cree que los pares de Cooper se propagan por los planos de óxido de cobre. Aquí tenéis dos materiales. Fijaros que estos materiales han de ser dopados. Por síntesis química tengo que sustituir algunos átomos, por ejemplo, de lantano, por átomos de estroncio. O átomos de renio por átomos de cesio.
Estos materiales son tan complicados y tienen un diagrama de fases bastante complicados. Y eso es lo que queremos entender. Los físicos teóricos queremos entender este tipo de diagramas. Cómo un material en su estado no dopado, en su estado neutro, es un aislante MOT, es un antiferromagneto, pero cuando yo lo voy dopando, tanto con electrones como con huecos, logro que aparezca la superconductividad. Y, por supuesto, a alta temperatura desaparece esa superconductividad, con campos magnéticos intensos desaparece, etc. Entender este diagrama es muy difícil. Y los teóricos han sido incapaces de lograrlo. Por eso los físicos experimentales siguen la regla de Matías, que dice, nunca te creas lo que dice un teórico. Lo que queremos los teóricos es cambiarlo. Queremos un material mágico. Queremos un material que sea superconductor, no convencional, que sea aislante MOT en su estado neutro, que sea fácil de modelar, a ser posible con un solo átomo, que sea fácil de fabricar por los experimentales, que no haya que doparlo cambiando átomos por síntesis química, que baste aplicarle una corriente eléctrica. En febrero ese material no existía y en marzo un español lo descubre. Pablo Jarillo Herrero ha descubierto que el grafeno bicapa, 2 hojas de grafeno rotadas adecuadamente, es ese material mágico con el que llevaban soñando 30 años los físicos teóricos. Esto es un resultado fundamental y clave porque es aislante MOT en su estado neutro. Es decir, su diagrama de fases es similar al de los cupratos, al de los superconductores de alta temperatura. Este material, todos sabéis lo que es el grafeno, es una hoja de átomos de carbono, una estructura más o menos hexagonal. El grafeno bicapa es poner una hoja encima de la otra. Cuando yo lo roto a un ángulo pequeño, se forma un patrón de Moiré. Y ese patrón de Moiré tiene también una estructura hexagonal. ¿Veis los puntos AA, los puntos AB, los puntos BA? La celda unidad del grafeno tiene 2 átomos de carbono. La celda unidad del grafeno bicapa con ángulo mágico tiene unos poquitos más, del orden de 11.000. Un poquito más difícil de comprender. Han pasado unos meses, todavía no entendemos por qué el grafeno bicapa rotado con ángulo mágico es superconductor. Se está trabajando mucho en ello. La idea básica es que cuando el ángulo es pequeño y se acerca al ángulo mágico, la estructura de bandas del material se aplana. El ancho de banda llega a ser del orden de milielectronvoltios en lugar del ancho de banda típico, que es de electronvoltios. ¿Qué significa que se aplane la estructura de bandas? Significa que las cargas, los portadores, huecos o electrones, se concentran en ciertos lugares. Los vértices de la supercelda de Moiré, los puntos AA. En los puntos AA va a haber electrones, en los puntos AB y BA no va a haber electrones. Y eso da lugar a la superconductividad. Por supuesto, con una temperatura crítica baja, del orden de 1,7 Kelvin. Por supuesto, la superconductividad también se observa para ángulos parecidos al ángulo mágico. No es exactamente el ángulo mágico, sino que, eso sí, la temperatura baja, la temperatura crítica baja un poquito. Pablo Jarillo Herrero ha desarrollado un dispositivo parecido a un transistor, con 3 terminales, cogiendo la bicapa de grafeno y protegiéndola con una capa de nitruro de boro hexagonal encima y abajo. Esto es típico en este tipo de materiales. El diagrama de fases es mucho más sencillo que el de un cuprato, pero, sin embargo, tiene las estructuras generales, la forma general es la misma. Aislante MOT, 2 domos superconductores a ambos lados, tenemos que si sube la temperatura o aplico un campo magnético me quedo solamente con el aislante MOT. Es decir, las características generales de este nuevo material son muy parecidas a las de un cuprato, a las de un nitruro. Pero este material es infinitamente más sencillo. Luego nos ofrece una oportunidad para entender los materiales de alta temperatura, crítica. Más aún, yo puedo lograr que la estructura de bandas de un material formado por 2 capas se aplane. Yo puedo utilizar las técnicas del Lego atómico. Puedo coger hojas 2D e ir construyendo materiales a diferentes capas. Con 2 capas yo las puedo rotar y tengo muchas opciones. Tengo muchos senos, grafeno, siliceno, germaneno, etc. Tengo TMDs. Tengo muchos materiales, tengo algunas decenas de materiales que puedo combinar con ángulo mágico y puedo conseguir quizás materiales de este tipo con una temperatura crítica mucho más alta que el grafeno. Y todos ellos relativamente sencillos de entender. Es decir, Pablo Jarillo Herrero ha logrado lo que parecía imposible, ofrecer a los teóricos una oportunidad, por primera vez en la historia, de ayudar a los experimentales en superconductividad. Que haya una buena sinergia entre experimentales y teóricos, que los teóricos puedan predecir nuevos materiales.
Sin lugar a dudas, Pablo se ha puesto en la antesala del Premio Nobel de Física. Quizás, en mi opinión, es nuestro candidato más firme a ese galardón. Gracias.